Y ya saludamos en Gente al Desnudo a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas. ¿Qué tal estás? Estupendamente, pese al tema de hoy, que como siempre es comprometido. Muy complejo, difícil. además, muy difícil. Sí. Porque resulta muy chocante pensar que los niños pueden volverse locos o estar locos. Sí. Resulta muy chocante reconocer que hay niños que se quitan la vida, que hay niños que tienen depresión y, en fin, otros trastornos mentales. Y por eso me he hecho acompañar hoy de un psiquiatra infantil, psicoanalista, Guillermo Cozamel, doctor Cozamel, doctor en psiquiatría y especialista en psicoanálisis y en tratamiento terapéutico de niños y adolescentes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy complejo el asunto de esta noche y está bien que en un medio de comunicación se hable de este tema y de estos otros temas que se abordan muy pocas veces en los medios, pero bueno, enseguida vamos a esa cuestión por la que hoy está usted aquí, pero como el asunto central de esta noche, en la segunda hora, ha sido el TDAH, me gustaría saber su opinión, doctor, brevemente. ¿Cómo lo define usted? Porque hay mucha controversia respecto a este trastorno. Sí, hay mucha controversia y es justificada la controversia, porque estos trastornos, hace 50 años atrás, que fue aproximadamente cuando yo hice la especialidad, se llamaban disfunción cerebral mínima y consistía en niños muy inquietos que no paraban, no prestaban atención, no podían memorizar y que muchos de ellos, la mayoría, no habían tenido causas traumáticas en el parto o problemas aparentemente emocionales. Bueno, ese tema ha pasado a ser lo que se llama trastorno con déficit de atención. Resulta que el trastorno con déficit de atención se ha popularizado de tal manera como una empresa de bebidas gaseosas. Ahora todos los niños que no atienden en el colegio tienen trastorno de déficit de atención. Yo vengo de Argentina, como se notará por mi acento, donde hice la especialidad, y teníamos una manera muy tercermundista de hacer un diagnóstico. Si un niño, por ejemplo, que nos decían que tenía un trastorno por déficit de atención, lo poníamos a ver un programa de televisión o a jugar con algo que le interese, y el niño que entraba hecho un torbellino a la consulta, de repente miraba durante 20 minutos centrado el programa de televisión o el juego, obviamente que eso no es un problema de déficit de atención. Yo creo que no hay que ser psicólogo para darse cuenta que lo que se trata es de otra clasificación que se ha dejado un poco de lado en aras de la biología y en aras de los fármacos, que se llama estado de ansiedad crónico. Durante los años 40 se diagnosticó un niño muy inquieto, hiperactivo, que no presta atención, como estados de ansiedad crónica. Y hay que buscar el origen, que generalmente, como pasa en todos los casos, es en el medio familiar, en el medio escolar. Me estoy riendo porque en una época se había puesto de moda en Argentina, no sé aquí, en los años 70, pensar que estos niños inquietos era por parásitos, o porque habían comido comida picante. En fin, son excusas que efectivamente buscan los padres o la sociedad para evitar de alguna manera enfrentar el toro por las astas de que si un niño, por ejemplo, que evidentemente viene con este diagnóstico, viene al hospital y está todo el tiempo inquieto, uno le pone un hermoso programa de televisión, un juego, y el niño no puede quedarse ni un minuto quieto, habría que entonces pensar en la serie biológica de lo que antes se llamaba disfunción cerebral mínima. Es decir, que puede ser que haya lo que ahora actualmente se llaman trastornos disrítmicos cerebrales. Y en ese caso sí, estoy de acuerdo con los laboratorios, con los médicos más organicistas, que hay que darle una medicación adecuada. Bien. ¿Vale? Queda claro. Alejandra, Pues, ahora yo sí. me gustaría tirar de un programa que hemos tenido hace 2 lunes, donde hablamos de los psicópatas. Entonces, Robert Hare, que es uno de los mayores especialistas en el mundo en psicópatas,
afirma que entre todos sus estudios no todas las personas que desarrollan una psicopatología tienen una infancia traumática, sino que hay niños que ya apuntan maneras, siendo sus padres perfectamente coherentes, normales, buenos padres, buenos progenitores. Entonces, los trastornos de continuo desafío a la autoridad, agresividad, robar, destrozar bienes propios o bienes ajenos, vandalismo, juego con fuego, maltrato animal, son rasgos que no necesariamente suceden en un hogar donde hay progenitores turbados o agresivos. ¿Esto es así, doctor? Sí, es así y sorprende, se llama un efecto paradojal. Yo lo he visto mucho en la consulta, tanto en hospital como en privado, de padres que uno espera que sean muy patológicos y no lo son. Ahora, no nos olvidemos que el ser humano se forja en sus identidades primarias familiares, pero también en las identificaciones secundarias que son las sociales y que son muy, muy importantes, tanto como las familiares. Entonces, evidentemente, estos chicos, a pesar de tener una cuna y una historia infantil bastante apropiada, se encuentran con medios educativos o sociales que de alguna manera le prestan ese tipo de identificación, de cuestionamientos continuos, de rebeldía, de transgresión, y por lo tanto donde para ellos la ley social no existe. Ellos son la ley. Ajá. Ellos incorporan una ley y tiene que cumplirse ese tipo de ley. Bien, ¿cuándo tiene que acudir o qué señales de alerta, de alarma pueden detectar los padres para llevar a su hijo a un tratamiento psiquiátrico? Bueno, depende. Si tú te refieres, Alejandra, al tema de la psicopatía o al tema... No, en general, porque los padres tienen mucha resistencia, incluso a pesar de que a veces en los centros escolares recomiendan a los padres llevar al niño a un psiquiatra, los padres tienen mucha resistencia. ¿Hay locura infantil? Además dices, Alejandra, directamente psiquiatra, no psicólogo. Claro. Estoy hablando ya de una posible enfermedad mental y luego hablaremos el tipo de trastornos. Bueno, no. Lamentablemente, lo digo lamentablemente porque para nosotros es una enfermedad muy difícil de curar. Claro que existe la psicosis infantil. Yo he hecho la especialidad en un hospital en Buenos Aires de varios pisos, donde era solamente de psicosis infantil y de adolescentes. Lamentablemente la hay porque es un trastorno grave, donde no necesariamente es responsabilidad educativa o genética de los padres. Yo siempre digo que el año que se descubran las causas de los problemas de psicosis en la infancia o en la adultez, ese año seguro que es el premio Nobel de Medicina. ¿Qué rasgo tiene un psicótico infantil? El niño, hay dos tipos de psicosis infantil: el autismo infantil llamado de Leo Kanner y el autismo Asperger. El autismo Kanner empieza desde muy precozmente en el primero o segundo año de vida. Las características de estos niños son que no hacen contacto con la mirada, no hay la sonrisa social, no levantan las manitas cuando uno va a la cuna a buscarlos, carecen de lenguaje, miran de una manera que se llama mirada periférica, es decir, no centran la mirada. A medida que adquieren el lenguaje es muy, muy pobre, la simbolización es muy pobre. Y otro de los síntomas que llama la atención a los padres es que cuando adquieren algo del lenguaje, empiezan a repetirlo como eco. Por ejemplo, ¿cómo estás, Luisito? Y ellos dicen, ¿cómo estás, Luisito? O todo va mejor con este producto, ¿no? Cogen los singles de la televisión. Es decir, son síntomas muy visibles. Muy visibles. Sin embargo, a pesar de que son muy visibles, como es tan doloroso reconocer que es un tema grave en un niño, muchos padres optan por preferir que pueda ser un tema TDAH o de deficiencia intelectual, o van a un logopeda y vienen a nuestra consulta de estos ámbitos, de la logopeda o de la fonoaudiología, porque es doloroso hacer un diagnóstico de autismo infantil precoz al estilo Leo Kanner. Paralelamente a Kanner, que describió esto a fines de los 40, en Viena, un psiquiatra, Asperger, describe 11 casos de niños muy parecidos que no conectan socialmente, que están muy aislados,
que hablan con una verborrea pero que no dice nada, pero hay una gran diferencia. Son inteligentes, son muy inteligentes y tienen una memoria prodigiosa, prodigiosa. Pueden repetirte todo el metro de Madrid de memoria. Se hacen sabios en algo en particular, o en la historia del mundo del cine, sí, la historia del mundo de la música. Exactamente, sí. Son, por supuesto, tratamientos más accesibles. Yo atendí a un chico con estas características que lo emplearon para toda la red de Internet de una empresa de hamburguesas. Claro. Porque conocía... Son verdaderos sabios en un tema en particular. Sí, de una manera autodidacta. Y lo que tienen es graves problemas de relación social. Sí, en general ellos sufren, se dan cuenta de su carencia afectiva, amistosa, amorosa, pero algunos lo consiguen lograr. Tirando un poco del hilo, hablando de cómo el niño inmediatamente o desde una edad muy temprana avanza las manos para ser abrazado o abrazar, la teoría del apego, la teoría del apego seguro, la teoría del apego inseguro. ¿Hasta qué punto esto puede marcar nuestra personalidad, nuestra forma de ser y nuestras relaciones con los demás? Bueno, por supuesto que el primer año de vida, no lo digo yo solamente, sino los pediatras que tienen tanta experiencia con bebés recién nacidos, es fundamental. Es fundamental que haya una cobertura afectiva, lo que podemos llamar apego seguro. Quiero decir con eso que muchas veces los padres confunden ese apego seguro con la hiperprotección, en cuyo caso lo que estás haciendo es potenciar un apego muy inseguro. No, donde, por supuesto. Claro, por donde supuesto. Los padres tienen que suplir unas tareas que debe desarrollar el niño. Hablamos de trastornos de ansiedad, si le parece, doctor, Guillermo Cosamé, doctor. Trastorno de ansiedad por separación, que suele suceder en los niños cuando necesitan absolutamente que la figura, que les cuida habitualmente, permanezca junto a ellos continuamente, aunque ya no tengan edad o circunstancia de que esa figura esté ahí, es decir, época, por ejemplo, de entrada en el colegio. ¿Cómo ha visto usted el trastorno de ansiedad más extendido? ¿Cuál es el trastorno de ansiedad más extendido ahora mismo? Bueno, el trastorno de ansiedad, efectivamente, creo que no es tanto el de separación, sino el que no aceptan la frustración, no aceptan el no. Se ha popularizado, lamentablemente, ciertas teorías donde continuamente hay que favorecer, aceptar, dar, cuando el decir no con amor es importantísimo. Y después el tema de la ansiedad de la separación, que es muy común, no hay que tampoco exagerar, pero hay un detalle. El niño, mientras está con la madre o con la función materna o con el tutor, poco a poco va incorporando en su mente representaciones de esa figura, de tal manera que va a llegar un momento, como decía un pediatra psicoanalista llamado Winnicott, una frase preciosa, el niño llegará a estar solo acompañado. Sí, solo físicamente, pero acompañado de imágenes mentales que lo acompañan y lo calman. O sea, doctor, son males del siglo XXI. Bueno, puede ser del siglo XX. Yo diría del siglo XX. Bueno, sí, lo arrastramos desde el XX. Del siglo XX, que hay una dificultad, digamos, para que no solamente la presencia de los tutores es importante, sino que es también muy importante la ausencia paulatina, para que en esa ausencia paulatina la criatura vaya incorporando representaciones de estas personas que se alejan. Hablamos del acoso escolar, el desgraciado acoso escolar. ¿Qué niños son más víctimas de acoso escolar que otros? ¿Qué características tienen en su forma de reaccionar ante el mundo? Bueno, estos niños tienen características, son niños con un yo endeble, vulnerable, algunos de ellos son frágilmente vulnerables, algunos de ellos tienen rasgos fóbicos, algunos de ellos tienen rasgos depresivos. Hay que pensar que estas criaturas tienen un signo que los diferencia, por ejemplo, gafas o un pelito de color naranja, o granos, o un tamaño de estatura inferior a lo normal, o un sobrepeso exagerado, lo que por supuesto de ninguna manera
justifica que ellos se conviertan en los chivos expiatorios de la agresividad de los que hacen el bullying. ¿Qué personalidad o qué les pasa a los agresores? Mira, los agresores, a los que yo pienso que hay que hacer un tratamiento también, que no hay que dejarlos simplemente en el castigo, en la penitencia o en lo punitivo, son chicos que no toleran la diferencia. Uh-huh. Son criaturas que cuando ven algo diferente, eso es un tema casi estructural del ser humano, se ponen muy irritables, y quieren ellos rápidamente homogeneizar el grupo y que todos sean parecidos a él. Uh-huh. Entonces de repente hay un niño que es pelirrojo, o gafotas, o gordito, o muy alto, o que sea un niño muy atractivo físicamente, a ellos les despierta una irritación y una agresión y una envidia tremenda porque les rompe el esquema de lo único, de lo uniforme. Pero suelen ser más débiles los otros. En el fondo sí, porque son personas que evidentemente estamos hablando de un tema delicado uh-huh. que ha llevado a situaciones que conocemos en la política universal, ¿no es cierto? Sí. Como el nazismo, ¿no es cierto? O las luchas con grupos sociales. La intransigencia y no aceptar al otro, claro, no aceptar. A un uh-huh. chico que viene con un olor diferente porque su comida es diferente en la casa, entonces no es que sea algo diferente, sino que le rompe la tranquilidad de la uniformidad. Y son, además, los agresores, los acosadores, son personas que convencen a los secuaces, a sus compañeros, para que agredan en grupo, porque no se atreven a agredir. Por supuesto, ahí ya viene todo el manejo, digamos, social del grupo, que tienen que convencer, se transforman en líderes, hay que ver las explicaciones absurdas que usan para convencer a sus compañeros de que ese es un chivo expiatorio y hay que eliminarlo y segregarlo de esa situación escolar. Es terrible. Sí, el niño agredido, el niño que ha sido objeto de bullying o de acoso escolar, ¿qué patologías pueden desarrollar luego? ¿Posibles depresiones, quizá? Sí. ¿Qué síntomas deben observar los padres en casa? Puesto que casi todos los niños maltratados en el colegio tienen mucho miedo de decírselo a sus padres. Tienes razón. Tienen miedo porque el acusador les ha dicho que si lo llegan a decir lo van a tratar peor. Los síntomas principales que aparecen es que el niño se aísla, no quiere salir, tiene solamente un compañerito. En general, con ese compañerito se quedan dentro de la casa, evitan cualquier ruta por donde puedan ir los otros compañeros. Si saben que los compañeros han ido a tal bar o a tal cine, ellos lo evitan. Uh-huh. Y hay un elemento que se ve en la mirada de tristeza de la criatura, uh-huh. que es un chico triste, que muchas veces se pone la excusa de que no me gusta el colegio por el uniforme, no me gusta por los profesores, pero en realidad son excusas de este maltrato infantil que por suerte en los últimos años se ha tomado el toro por las astas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nivel de suicidio y conducta autopunitiva tenemos entre los niños y adolescentes españoles? Lamentablemente no lo conozco. Mire, es un déficit porque no conozco. Si hubiera sabido la pregunta, me la tenía preparada. No, y además seguramente se desconocen esos datos, ¿eh? No, pero seguramente los trabajadores sociales uh-huh. deben tener datos. Lo que en un momento dado hubo un stop era de niños que se suicidaban porque no sacaban el ideal de los padres en cuanto a las asignaturas. Uh-huh. ¿Ah? Eso sí, se acuerdan que salían los periódicos chicos que se suicidaban porque no habían alcanzado el notable, y se trabajó con los padres de disminuir bastante el ideal ese de súper eficacia, ¿no? Uh-huh. Pero no conozco bien el tema de la repercusión de suicidio, digamos, con respecto a los chicos que han sufrido bullying. Sí puedo aventurar que si no se trata, y vuelvo a repetir, hay que tratar al verdugo y a la víctima, uh-huh. a los dos, va camino a una situación melancólica bastante probable, o a una frustración en el conocimiento, a una inhibición en las relaciones afectivas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué síntomas, de nuevo, hay que observar en casa para decidir mi hijo necesita ayuda? Y ahora así ya finalizamos, doctor. Bueno, depende. Yo creo que habría que aclarar un tema que quizás puede ser un poco incómodo y pido disculpas.
En España el psicoanálisis y la psiquiatría han estado siendo la cenicienta de las ciencias, ¿no es cierto? Por toda la represión que hubo, que en psicología y psiquiatría estaba muy, muy condenado y contaminado por ideologías políticas. Esto en otros países no sucede. Ahora, en Francia, en Argentina, en Inglaterra, es de lo más común que los padres digan, llevo a mi hijo al psico, a esta hora no puedo llevarlo al cumple porque tiene psico. Ahora, yo hace ya muchos años, estoy hace 41 años viviendo aquí, ya hace como 20 años que noto que los chicos lo aceptan y los padres también, de decir, bueno, voy al psico, hoy me llevo al cumpleaños más tarde porque tengo psico, o me cambias la sesión, Guillermo, porque tengo un cumpleaños, ¿no? Ahora, con respecto a los síntomas, el síntoma por el que más consultan es el fracaso escolar. Otro síntoma que se consulta es porque a los 10 años siguen haciéndose pis, o porque tienen tartamudez. Y es cierto que los padres, en el fondo, saben que tienen algo que ver con lo que pasa al niño. Pero la habilidad nuestra y la responsabilidad ética es no culpabilizarlos. Yo siempre digo, bueno, vosotros habéis hecho lo mejor que podían. No salió tan bien, pero han hecho lo mejor que podían. Vamos a tratar en entrevistas con vosotros y con el niño de mejorarlo. Estupendo. Doctor Guillermo Cozamen, muchísimas gracias. De nada. Lo ha contado todo muy bien, muy interesante, y espero que no sea la última vez que viene. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Igualmente. Adiós. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Un beso. Gracias. Adiós. Adiós.